Buenas tardes, mi nombre es Julio Ricardo Pérez, participante de la sección Saya C en Derecho Procesal, Laboral y Práctica. En estos momentos vamos a explorar un poco lo que es las situaciones prácticas del derecho colectivo. Esto es una norma de rango constitucional establecida en el artículo 95 de la Carta Magna, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es propicia la ocasión para decir que en el ámbito laboral todos los trabajadores y trabajadoras en nuestro país Venezuela, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, ellos pueden consolidar, constituir, fundamentar una agrupación sindical. Los trabajadores están protegidos de rango y norma constitucional, sin un acto de discriminación o injerencia por principio contrario al ejercicio del derecho. Los promotores o promotoras e integrantes de esta directiva en organizaciones sindicales gozan de inamovilidad laboral. Promotoras integrantes que requieren para su ejercicio de sus funciones. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la negociación colectiva. Existe una autonomía sindical. Todas las organizaciones sindicales tienen derecho a tener autonomía de su funcionamiento y gozarán de protección especial dentro del Estado para el cumplimiento de sus fines. Ninguna organización sindical será objeto de intervención, suspensión por otra parte de organizaciones sindicales. Existen unos derechos individuales a la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras. 1. Organizarse en defensa de los derechos, afiliarse libremente sin que exista ninguna coerción al mismo, no ser obligado o obligada, no afiliarse por injerencia de los demás. Por otra parte, los derechos colectivos de la libertad sindical o la libertad de las organizaciones sindicales comprenden el derecho a, por una parte, constituir federaciones, confederaciones o centrales sindicales en todo el territorio nacional, afiliarse a federaciones, confederaciones o centrales sindicales, incluso hasta a nivel internacional se puede dar esto. Se puede redactar su propio estatuto, elegir el marco de la democracia participativa y protagónica. En el caso de organizaciones sindicales de trabajo y trabajadoras, el ejercicio de derecho de huelga dentro de las condiciones previstas en la ley se pueden dar. Existen unas prácticas antisindicales. El Estado debe velar, es obligatorio para que no ejerza los sindicatos o federaciones, confederaciones centrales, ninguna restricción o presión en el funcionamiento de la misma. Existe una prohibición de injerencia patronal, donde los patrones o patronas, al imponer a la persona que solicita de abstenerse dentro del ejercicio sindical, acarreará consecuencias jurídicas. Por otra parte, intervenir por sí o por interpuesta a la persona fácilmente en todo el aspecto. Por otra parte, debe existir una solicitud de afiliación, no podrá negarse a ese derecho. Un trabajador o trabajadora de un sindicato debe afiliarse a una federación, o una federación o un sindicato nacional debe afiliarse a una confederación o central de sindicato. Procedimientos de esta práctica. El inspector o inspectora del trabajo, al tener conocimiento de la existencia de prácticas antisindicales, debe verificar la existencia de la misma dentro de las 72 horas ocurrida la denuncia o siguiente de haber conocido los hechos. De comprobarse la existencia de esta práctica antisindical, se ordenará inmediatamente que cese la misma y el inspector de la Inspectoría del Trabajo tendrá 5 días para emitir una providencia administrativa correspondiente al caso. El incumplimiento de la orden será sancionado conforme a las previsiones establecidas en la ley. Existe dentro de los procedimientos negativos de afiliación, si se niega un trabajador o trabajadora la afiliación que haya solicitado un sindicato, le da un sindicato a una federación o un sindicato nacional. El inspector o la inspectora del trabajo notificará la solicitud a la organización sindical
y ésta deberá presentar su defensa en el lapso de 3 días hábiles siguientes para la notificación de dicha solicitud. El inspector o inspectora de trabajo ordenará la afiliación o al solicitante gozará inmediatamente los derechos que emanan de ella, o sea, su beneficio, y así asumirá obligaciones correspondientes. Existen clases de sindicatos de trabajadores y trabajadoras en todo el territorio nacional. Estos pueden ser en la entidad de trabajo, pueden ser sindicatos de profesionales, de industrias o sectoriales. Son sindicatos de empresas los integrados por trabajadores de cualquier profesión o oficio. Entidad de trabajo, incluyendo sus sucursales ubicadas en distintos estados del territorio nacional. Los sindicatos profesionales o de arte o de oficio los integran los trabajadores o trabajadoras de los mismos, o de profesiones u oficios similares o conexos. Son sindicatos de industria los integrados por trabajadores y trabajadoras de servicio con varios patrones o patronas de una misma rama industrial, aun cuando se desempeñen en ramas diferentes o al servicio del mismo patrón o patrono, o cuando sea único existente en la rama industrial. Son sindicatos sectoriales integrados por trabajadores o trabajadoras del servicio, varios patronos o patronas de una misma rama comercial, agrícola o de producción en el servicio en cual se genere, aun cuando se desempeñen los profesionales u oficios de diferentes ramas o servicios de la misma. Existen ciertas normas en la ley donde hay un mínimo de afiliados o afiliadas tiene que ser un mínimo de 20 o más trabajadores para poder agrupar este ramo sindical. Esto es todo. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.